Listo, grabando. Bueno, entonces el práctico de hoy dijimos que comienza con riego por goteo subterráneo. En principio acá tenemos un esquema de un sistema de riego subterráneo, normalmente llamado en Estados Unidos SDI por Subsurface Drip Irrigation. Acá algunos le dicen enterrado. A mí me gusta más la denominación de origen de riego por goteo subterráneo. Pero bueno, están las dos denominaciones. Si vamos a los componentes, acá está lo que la clase pasada definimos como el cabezal principal, que tenía su sistema de filtrado, sistema de inyección de fertilizantes, el sistema de control, ya sea con válvulas volumétricas, con sostenedoras de presión, liberadoras de presión, todos los componentes de un cabezal. Estos serían los mismos que teníamos en riego por goteo, del que vimos en la clase pasada. Después tenemos una tubería principal, que dijimos que también la llamaban mainline, acá la tenemos. En algunos equipos teníamos una tubería secundaria, que se llamaba submain, acá la tenemos también. Este gráfico es original de Freddy Lam. Y luego teníamos las válvulas de control. En este caso, 1, 2, 3, 4 válvulas de control. Luego de eso, ¿qué teníamos? Las tuberías terciarias. Y esas tuberías terciarias, hasta acá todo igual, eran las que tenían las tuberías portaemisores, que son estas que están acá, en cada uno de los 4 lotes. Que en nuestro caso son tuberías de riego por goteo y enterradas, pero en lo que hemos visto nosotros hasta acá, bien podían ser tuberías portamicroaspersores, microjets o cualquier elemento de los que habíamos visto en riego localizado. La diferencia de estos sistemas subterráneos es esta, con los superficiales, es esta tubería que está aquí detrás, que se llama colector de flashing. O sea, los equipos que vimos hasta ahora tenían tubería terciaria y la tubería portaemisores son literalmente las tuberías de goteo. Los de goteo subterráneo tienen al final o una tubería que colecta todo el agua de todos los laterales de goteo con una válvula de drenaje, o algún mecanismo más sencillo que vamos a ver dentro de un rato. Pero entonces, en cuanto al equipamiento, la única diferencia que tienen los subterráneos respecto de los que no lo son, los tradicionales, es que obviamente los laterales de riego están enterrados a determinada profundidad, que vamos a ver dentro de un rato, y que tienen una tubería final aquí, que es un colector de flashing, y que sirve para lavar todo el sistema, porque claro, si esta tubería está enterrada, ¿cómo la lavaría si no? Entonces esa es la diferencia que tienen. No hay, en principio no hay otra. Hay otras particularidades que vamos a ir viendo más adelante, pero que tienen que ver, digamos, con elementos de seguridad. En cuanto a las tuberías, entonces agregamos esta tubería al final. Bueno, según la SABE, ¿cuál es la definición de riego por goteo subterráneo? Bueno, es la aplicación de agua debajo de la superficie del suelo mediante emisores. Nosotros dijimos que emisores eran de distinto tipo, en este caso serían goteros, con descargas generalmente similares al rango de los empleados en riego por goteo. Si nosotros vemos las experiencias que hay en riego por goteo, vamos a ver que son muy similares los caudales a los que utilizamos en riego por goteo superficial, muy similares o los mismos, no está la diferencia por allí. Bueno, ¿cuándo comenzó este sistema? Este sistema comenzó a utilizarse en cultivo de algodón en 1984 en el estado de Texas, en Estados Unidos. ¿Cuál es la base por la cual este sistema tiene algunas ventajas que vamos a ir enumerando respecto a otros? Bueno, es bueno ver este gráfico en el que nosotros podemos ver esta partición que hay entre lo que vemos en gris y en blanco a través del ciclo de un cultivo, desde la siembra hasta la cosecha. Entonces nosotros aquí lo que vamos viendo, y acá tenemos graficado el índice de área foliar, para ver cómo varía el índice de área foliar de ese cultivo, y decimos, bueno, ¿cuánto del total de la evapotranspiración, cuánta es evaporación del suelo y cuánto es transpiración? Bien, la evaporación está en gris y la transpiración está en blanco.
Fíjense ustedes que todo lo que es evaporación del suelo, si nosotros manejamos apropiadamente este sistema de riego localizado, la mayor parte de eso podríamos evitarlo. Entonces uno dice, ¿qué ventajas estoy viendo ya? Una, que no tengo pérdida por evaporación, y respecto de un cultivo, de un equipo de riego que asperge, por ejemplo, un sistema, todas las variantes de riego por aspersión, aparte, ¿qué pérdida no voy a tener? Bueno, la de la deriva, ¿no es cierto? Así que acá hay un primer motivo por el cual, como uno dice, ¿por qué con estos sistemas o requiero menos agua o riego más superficie con la misma cantidad? Bueno, porque hay una pérdida de evaporación, en principio, que no ocurre. Bueno, este gráfico, estos gráficos que hay acá, siempre tienen un punto negro, está aquí en este caso, está aquí en el otro y está aquí en el otro. En este caso lo vamos a ver aquí, aquí y aquí, que lo que trata de ver es cuál es bueno, por un lado aquí tengo profundidad en centímetros para ver qué profundidad avanzo, pero por el otro lado lo que tiene son gradientes de contenidos hídricos en el suelo, para ver cómo va a variar el contenido hídrico en el suelo en diferentes lugares, de acuerdo al lugar de la tubería de goteo. Esto es tomado de Freddy Lam. De todos modos, hay alguien, un colega, un amigo brasilero, un colega brasilero, Vinicius Buffon, que hizo su tesis de doctorado en este tema, y que si alguien la quiere la tengo disponible. Es un trabajo muy, muy interesante, donde aplicó modelos y además de su experiencia de campo, bueno, fue su tesis de doctorado en la Universidad de Texas aparte, ¿no? Así que eso está disponible. Bueno, este lugar, el Kansas, del Kansas State University, y este centro de Research y Extension que está ahí, es el lugar donde literalmente nació estos sistemas de riego por goteo subterráneo, de la mano de Freddy Lam, que lo vamos a ver en una diapositiva posterior, y en otro lugar de Estados Unidos, un señor que se llama Claude Finn, que son los dos que inventaron, que inventaron estos. Me tocó tratar con ellos cuando presentaron el prototipo de lo que iba a ser este sistema que proponían, y bueno, y después me tocó, este es el profesor Freddy Lam, después me tocó visitarlo en el año 2014, cuando me invitó a ver la historia de 25 años de riego por goteo subterráneo, y esto, bueno, fue muy emotivo para todos los presentes, porque esta casilla de madera es donde él ideó y armó el sistema de riego por goteo subterráneo. Aquí nació en la ciudad de Colby, que es una pequeña ciudad que hay sobre la famosa ruta que cruza de este a oeste, cuyo número no me acuerdo ahora, que van todos andando en moto cruzando Estados Unidos. Bueno, este es el doctor Freddy Lam, y acá estaba presentando sus trabajos, y este es el primer lote que él hizo de riego por goteo subterráneo, y esta es la tubería que estaba puesta ahí hace 25 años. O sea, 25 años la tubería de goteo enterrada. Cuando dice, ¿cuánto durará esto? 25 años tenía eso. Ese día decía, bueno, hace 25 años enterramos esa tubería y ahí estaba, ¿no? Y bueno, presentaron todos sus trabajos, y como era un centro, como vieron ustedes, muy interesante, que se veía acá en esta diapositiva, Research and Extension, lo lindo que tenía era que había un panel de productores, entre los cuales estaba este señor con irlandés o de sangre irlandesa, que era uno de los productores de la zona, y él opinaba, decía, ¿por qué riego por goteo subterráneo cambiando los pivotes de riego que tengo acá? Y decía, lo hago porque quiero dejar agua para mis nietos. Entonces quiero seguir produciendo maíz, pero utilizando menos agua, y por eso estoy cambiando mis sistemas de riego de pivot central a riego por goteo subterráneo. Esto que ven acá, ¿alguien se imagina qué es esto y qué está haciendo este señor con esta manivela? Acá se ve una tubería enterrada. Esta es una zona donde en invierno hay 1 metro de nieve. Entonces, las válvulas están enterradas y tienen esos caños a los que luego le ponen una tapa para que no le reviente todo el sistema, para protegerlos del frío. Por eso están haciéndose con una manivela, abre y cierra las válvulas de ese lugar y las tapa después para protegerlas del frío, ¿no? Bueno, acá está un poco el concepto de por qué ese centro de investigación y extensión, ¿no? Cuando dice cómo
¿Cómo se aprende a hacer de ordenar ese manojo de cables? Y bueno, solamente se aprende haciéndolo. Y esto es porque ahora vamos a ver algunas fotos donde para poder hacer todos los tratamientos de riego había cantidades enormes de válvulas eléctricas que controlaban. Y esas válvulas eléctricas no eran como son ahora, tanto más sencillas, inclusive algunas con señales inalámbricas, sino todo cableado. Y claro, para cablear cada turno de riego que había que hacer, estos tableros muy antiguos, este era el trabajo, digamos, el tablero original, y justamente para poder darle rigor, para tener un mayor N cuando hacía sus ensayos y con eso poder ver la diferencia entre tratamientos, al final tenía 121 parcelas, ¿no? Todas conectadas eléctricamente para poder hacerlo. Y acá está, cuando uno lo ve, dice, ¿dónde están esas válvulas? Y acá están parte de las válvulas, partes están acá, donde en la salida donde manda agua para cada tratamiento, de modo tal de poder compararlo, porque como el riego por goteo moja una parte reducida de suelo, es muy importante ver cuánto mojar para saber hasta dónde puedo restringir el área mojada sin restringir el crecimiento de los cultivos o qué relación encuentro entre ellos. Esto es la oficina ya ahora, esta foto la saqué en el día de la invitación, que ya tenía todo más, con un tablero un poco más prolijo y un poco más organizado. Y una cosa muy importante acá, para que tengan idea, en Estados Unidos el dueño del agua, a diferencia de la Argentina, es el dueño de la tierra. Y como había un mal uso del agua, de hecho en esta zona de Kansas el nivel estático de las perforaciones baja 1 pie por año. O sea, el nivel estático desciende 30 y algo de centímetros por año. ¿Por qué? Porque hay una explotación mayor que la recarga. Entonces tienen todo un problema ambiental. Esto que están viendo, este detalle que ven acá es el que tiene este señor atrás. Todo esto que está atrás sobre la pared, esta es la forma típica del estado, cuando uno se mete en el plano lo ve, y va a ver que todos estos que están acá son pivots centrales y todos los que tienen un punto colorado tienen un hidrómetro. Casi todos ellos tienen un hidrómetro. Entonces la agencia de agua controla la cantidad de agua que se eroga y como no se puede sancionar a la gente por usar más agua porque el agua es de ellos, entonces encontraron el modo de hacerlo poniendo multas por efectos ambientales. El que riegue irracionalmente consumiendo más agua de la que debería tiene una multa por daño ambiental. Y de ese modo están viendo de resolver el tema más allá de un proyecto faraónico que está en marcha, que es llevar agua desde el Mississippi hasta este lugar, pero obviamente tiene que ir aguas arriba, con lo cual tiene puntos de bombeo para poder abastecer esta zona de agua que tiene un desarrollo de maíz gigantesco, pero necesita riego, ¿no? Bueno, este es el ensayo de Freddy Lam. Cuando cavamos el día previo, llegué un día antes, así que me hicieron ayudar con esto, a descubrir las tuberías de goteo enterradas y ver cómo mojaba el suelo. Y este es un poco el corazón del tema. Y esto, bueno, en principio, en Estados Unidos las líneas de siembra de maíz, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, son todas a 30 pulgadas. ¿Por qué 30 pulgadas? Porque es el ancho del buey. Y eso quedó ahí. Esto venía, el buey iba con el arado de mancera y a 30 pulgadas eran era la siembra. Por ende, dijeron, bueno, nosotros vamos a poner una tubería de goteo cada 60 pulgadas, cada fila doble. Por supuesto que esto, cuando acercamos las líneas de siembra y aumentamos la densidad de tuberías de goteo, esto aumenta el costo de manera importante. Por lo tanto, ahí hay un equilibrio que hay que hacer cuando uno quiere manejar estos sistemas y diseñarlos bueno, pensar el cultivo también si uno los va a regar para ver cómo hacemos un equilibrio entre la distancia entre líneas de plantación y el riego que vamos a ponerle por goteo subterráneo en el caso que hagamos esta modalidad, porque hay un costo importante entre un caso y otro, entre la distancia entre líneas de goteo. Bueno, acá estamos viendo simplemente un sistema de riego por goteo. Esta sería la tubería esta es la tubería terciaria, que es la que lleva ya las tuberías de goteo o las tuberías portaemisores. En este caso veo que son tuberías de goteo que van enterradas, y esas tuberías las vemos acá, que en lugar de salir a la superficie quedan enterradas. El resto del sistema es muy, muy similar, ¿no es cierto? Como vimos, salvo ese colector de flashing al final, que sirve para lavar el final de las tuberías. Que en un sistema de riego convencional tengo la tubería sobre el suelo y simplemente hay un mecanismo muy simple al final de las tuberías que permite
abrir esas tuberías, entonces yo las abro y las lavo, pero cuando esto está enterrado no lo puedo hacer de esa manera porque está enterrado. Entonces ese colector de flashing es el que permite hacer ese lavado de tuberías. Dijimos que en el resto, en lo que respecta a tuberías, los sistemas eran iguales. Bueno, acá vemos, quiero ver algunas características del sistema para mencionarles. Y bueno, obviamente al estar la tubería enterrada, muchos de ellos tuvieron como limitante la intrusión de raíces. La intrusión de raíces, estoy hablando de raíces que entran al orificio del gotero e invaden el gotero en todo su laberinto, en el caso que lo tuvieran, que la mayoría son laberínticos. Entonces, un problema era que las raíces se metieran en el gotero. Y la otra era que cuando paraba el sistema, siempre tenemos que pensar que la mayoría, el 99% de los casos, no trabajamos con suelos nivelados, ¿no? Entonces, claro, lógicamente el agua va a ir hacia los puntos más bajos de menor cota y ese espacio que se va liberando de la tubería por el agua que va circulando hacia la parte más baja tiene que ser llenado por aire. Si yo no tuviera válvulas de aire colocadas en los lugares específicos que deben estar, lo que va a ocurrir es que se va a generar una succión desde la tubería de goteo. Eso va a hacer que entre agua con barro a la tubería y la tape. Por eso acá habla de dos problemas al principio, al comienzo de esto, la intrusión de raíces y la succión de agua con suelo. Succión de agua con suelo sería con barro, que me termina tapando el gotero. Uno dice, pero ¿cómo entró este barro al gotero? Yo la tubería si yo tengo un equipo de filtrado muy preciso. Bueno, el equipo de filtrado es muy preciso, pero lo que pasa es que el agua no es que venía sucia desde el cabezal principal, sino que paró el equipo y succionó agua con barro. Bueno, otra limitante del sistema es el patrón de humedecimiento, como vimos recién. Si yo tengo un sistema de cobertura total, tengo un patrón de humedecimiento totalmente diferente. Esto hace que, al tener estos patrones de humedecimiento, ya puedo ir sospechando que si yo miro esto que casi llega hasta la superficie, casi, y acá no llega. Si alguien me dijera cómo hago para sembrar con un cultivo al que voy a regar por este método, yo le digo que una de las limitantes de los sistemas de riego por goteo subterráneos es que no pueden utilizarse para generar una humedad en el suelo para permitir la siembra. ¿Qué quiere decir entonces? Yo tengo que sembrar como si estuviera en un cultivo de secano. Tengo que lograr la humedad por otros medios que no sean estos, con la lluvia que fui almacenando, con un sistema de riego por aspersión que riegue algunos milímetros, pero si yo luego de sembrar pongo en marcha este sistema y algunas raíces, algunas semillas les llegara el agua y a otras no, voy a tener una emergencia absolutamente despareja y eso evidentemente va a ser muy, muy limitante porque va a generar una desuniformidad enorme. Por lo tanto, no sirve para hacer germinar a las raíces. Si yo tengo el suelo seco y pienso que siembro y luego riego con riego por goteo subterráneo y con esto genero el nacimiento del cultivo por la humedad que estoy proveyendo, le digo, eso no se puede hacer. De ninguna manera se puede hacer. Y bueno, fíjense ustedes acá, que acá esta diapositiva trata de hablar del monitoreo del agua en el suelo, pero digo, antes de ver eso, miremos, por ejemplo, dos líneas contiguas de riego por goteo enterrada. La tubería de goteo enterrada no la vemos, pero sí vemos qué es lo que mojan en superficie. Fíjense ustedes que en un lugar no llegaron a unirse lo que moja cada gotero, y en otro lugar ya tengo la banda de humedad continua. Eso se debe, si los caudales no fueran distintos, que hay que suponer que no lo son, se debe exclusivamente a que la textura en un lugar y en el otro no es exactamente la misma. Uno puede decir, ¿cómo sé que hay un límite? Yo le digo desde lo que se ve en el suelo. Uno es propio, el de la derecha, de un suelo más limoso que el de la izquierda, que se lo ve más arenoso. Evidentemente la foto está sacada para maximizar esa circunstancia que después, por ahí no de manera tan notable, pero en el campo se ve como que no todos los bulbos húmedos rápidamente llegan al mismo diámetro de mojado o a superponerse o solaparse según la nomenclatura española. Y la semana pasada les mencioné en la bibliografía este libro sobre riego localizado, que me quedó pendiente de mostrarles, lo tenía en otro lado, que es un libro
junto con el de Medina San Juan, de los dos primeros libros de habla española que marcaron línea en este tema. Este es del año 1987, la versión que tengo aquí. El otro es Riego por Goteo de Medina San Juan, que fue el que leímos todos los que tenemos unos cuantos años y quisimos trabajar con esto porque era la bibliografía. Bueno, le mostraba ese porque lo vi en la semana que me había quedado pendiente. Bueno, obviamente, si alguien tiene que monitorear acá el potencial agua en el suelo, la pregunta es, ¿dónde pongo el tensiómetro? Porque uno dice, lo pones en el lugar donde está la humedad, donde no está la humedad. Bueno, esta es una de las limitantes de riego por goteo subterráneo, porque acuérdense que nosotros decíamos que en un sistema de riego por goteo, yo tenía como distintas capas, como si fueran catáfilas, donde decía, en la primera capa tengo determinada humedad y a medida que me voy alejando del punto de emisión del gotero, tengo distintos contenidos hídricos y si el agua tiene sales, ni hablar de los potenciales agua que voy a tener porque la sal en ese bulbo se va a ir más hacia el límite, entonces tengo toda una heterogeneidad. Bueno, este es un tema en riego por goteo subterráneo que es dónde monitorear la humedad del suelo. Bueno, otra limitante que tiene el sistema es la tasa de aplicación. Yo no sé si se acuerdan que yo les mostré una foto de una plantación de cerezos donde se veía una gota cayendo en el medio de Colonia Sarmiento con un suelo arenoso y pedregoso, y uno aún así veía un pequeño charco debajo del gotero. Y uno dice, ¿cómo puede ser que en un suelo arenoso y pedregoso, con un gotero de 2 litros por hora, yo llegue a generar un charco? Y se acuerdan que le dije, lo que ocurre es que el agua cae en un lugar muy pequeño, en una superficie muy pequeña. Tiene que abastecer lo que el consumo, la demanda evapotranspirativa del cultivo, de una superficie mayor, pero la gota donde cae es un lugar muy pequeño y llega en ese momento inclusive a formar un pequeño charco. Y de hecho, si yo estuviera, por ejemplo, regando camellones de frutilla de cierta altura, uno ve en algunos casos que el agua sale del camellón, se cae del camellón y camina por el pie del camellón, y si tengo cierta pendiente, obviamente la veo avanzando. Y uno dice, pero ¿cómo es que eso no se logra infiltrar? Bueno, parece mentira, pero como el agua se aplica en una superficie tan pequeña, es un tema delicado cuál es el caudal de goteros elegir. Entonces hablamos de tasa de aplicación. Bueno, cuando uno aplica con un gotero en riego subterráneo una tasa mayor de la que debería, lo que termina teniendo es lo que se llama la emergencia del agua. Termino teniendo un efecto, uno termina viendo como una chimenea, el chimney effect, que uno lo ve, así lo lee en la bibliografía, porque ¿qué ocurre? Tengo como una chimenea de agua que sale, como si fuera por la calle y viera una tubería de las de la compañía de aguas que se rompe y me hace todo como si fuera un tubo libre por el que sale agua hacia arriba, y pasa lo mismo en el campo. Bueno, eso no tiene que pasar. ¿Y si cómo lo evito eso? Bueno, si eso ocurre, es porque el caudal que deberían tener los goteros es mayor del que tienen. Entonces, este efecto de emergencia no tiene que pasar porque aparte yo no quiero que llegue el agua a superficie. Así que si no solamente llega, sino que tengo emergencia de agua, quiere decir que me recontrapasé. Bueno, este es un tubo de goteo que está cortado con un cuchillo, se cortó la tubería de goteo para ver el gotero desde el interior. Bueno, acá se ve todo tipo de sedimentos que, de alguna manera, cuando uno llega a un sistema, si es un sistema de goteo enterrado, no viene mal cortar un pedazo y ver qué es lo que hay adentro, porque finalmente uno dice, yo podría evaluar los caudales de los goteros. Bueno, en ese caso es difícil aforar. Por ahí, si alguien tuviera que aforar ahí, yo te diría, mira, el modo de aforo puede ser tener un contador volumétrico, ponerlo en un cabezal secundario, sabiendo la cantidad de tuberías de goteo que hay, la distancia entre goteros y el caudal de goteros, es decir, acá tengo 10.000 goteros por 2 litros, tendría que tener 20.000 litros de caudal horario, tomar un lapso de 1 hora y decir, bueno, al cabo de 1 hora se acumularon en mi contador volumétrico 20.000 litros o 20 metros cúbicos por hora, y si así no fuera, decir, evidentemente hay goteros tapados. Ese puede ser un modo. El otro es literalmente destapar una tubería en algunos lugares. Pero todos estos sedimentos uno los empieza a ver y si uno ve esto dice, esto me empieza a sugerir que estos materiales que hay acá, que se los ven muy, muy finos, será material de granulometría muy pequeña. Acá aparecería, pero si acá cuando lo veo ya me suena más una arena, esto me va a tapar los goteros. Algo acá está pasando.
Bueno, hay otros daños que podemos tener en estos equipos que son daños por insectos. Y uno dice, ¿qué es este ciclo que tengo acá abajo? Estos son insectos cuyo parte de su ciclo ocurre cuando están con esa parte del ciclo enterrado. ¿Y qué ocurre? En cuanto yo tenga algo que les dé, que les provea la posibilidad de tener agua cerca, en alguno de sus estadios podrían estar atacando esa tubería de goteo y generar algunos cortes como los que hay acá. Disculpen, yo no sé si hay alguna pregunta. Yo sé que tengo que llevar a la diapositiva 222 para terminar y tengo poco tiempo, por eso voy rápido. ¿Hay alguna pregunta? Por favor, me avisa, me interrumpe, no hay ningún problema, ¿no? Hasta ahora todo en orden, Ale, siga adelante. Bueno, sigo. Entonces, ahora vamos a ver esos daños en otra escala. Esto tuve oportunidad de verlo, esta foto la saqué yo de un equipo que nos tocó a nosotros el daño. Hay cintas de tubería de goteo que tienen, no un orificio, tienen tres, uno, dos y un tercero. Sin embargo, en el tercero, ¿qué vemos? Que esto se agrandó de manera rara. Bueno, de manera rara no, insectos, que van a buscar agua hasta ahí y hacen esos daños que son graves, ¿no? Bueno, ¿a qué profundidad se pone la tubería de goteo? Bueno, esto es bastante opinable a qué profundidad va, ¿no? Pero esto está vinculado con, pues justo muestro esta foto y acá uno dice acá o alguna labranza. Los equipos de riego por goteo subterráneos no son compatibles con labranzas en el suelo. Entonces, vamos de vuelta con las dos cosas que no se pueden. Ni se puede hacer labranza porque en algún punto uno sabe que si yo pongo la tubería, se ve en este caso está a 28 centímetros. Pero todo el mundo que ve un equipo trabajar en el campo sabe que el equipo en promedio va en una posición. Pero salvo la foto de un video preparado para tal fin, el equipo va cabeceando un poco, se mueve, las reguladores de profundidad funcionan, pero alguna variación hay. Entonces, si yo tuviera algún elemento de labranza, herramienta de labranza, obviamente rompería la tubería. Entonces, no son compatibles con riego, no son compatibles con labranzas, el riego por goteo subterráneo, y dijimos que tampoco servía para favorecer la emergencia de los cultivos. Uno dice, ¿por qué me pone esta foto acá? Me tocó hacer un equipo en Chelforó, con agua del Río Negro, y alguien dijo, yo quiero de todos modos, voy a hacer labranza. Entonces usted entierre la tubería a la profundidad máxima que pueda, 28 centímetros, que yo voy a hacer una labranza superficial y me hago cargo de los daños que eventualmente puedan ocurrir, y obviamente eso es una cosa que ya escapa a lo que uno profesionalmente puede aconsejar, pero en principio no son aconsejables hacer tareas de labranza porque en algún lugar rompemos toda la tubería que está enterrada. Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que las tuberías de goteo, cuando uno ve esta tubería de goteo, dice, ¿qué es esta tubería de goteo que está acá? Este es el final de una tubería que está enterrada y que está muy lejos de acá, tiene su tubería terciaria. Está la tubería terciaria corriendo perpendicularmente a esta tubería de goteo. Hay tuberías de goteo enterrada y cuando llega al final veo que sale. ¿Por qué sale? Porque en algunos casos se dice, mire, yo no quiero poner un colector de flashing porque usted me suma toda una línea de PVC al final de toda la tubería de goteo. Prefiero que me deje el final de la tubería ya emergiendo acá. Yo esto lo voy a cerrar por algún motivo y me va a quedar sobre el final del lote las tuberías de goteo así saliendo y van a estar, las cierro ahí. Entonces yo me voy a encargar de abrir y cerrar una por una esas tuberías para lavarla y voy a tratar de que cuando pase alguien por acá no los rompa. Entonces, ¿qué tendría? La tubería de goteo emergiendo al final sin el colector de flashing, sin esa tubería. Eso es una práctica que por ahí en algunos lugares se emplea con los fines de bajar el costo del sistema, ¿no? No hay que olvidarse también que si yo tengo todo un colector de flashing que por ahí tiene 300 metros y me une todas estas tuberías que tengo 1,20 m, 1,30 m, 1,10 m o 1,50 m según la distancia, yo abriría una sola válvula para lavar todas, mientras que de otro modo lo que tengo que hacer es abrir el final de cada una de estas tuberías, que abrirlo implica tener la tubería doblada con un conector, abrir esa tubería, abrir ese conector, dejar abierta la tubería, permitir que salga agua, o sea, tendría un costo operativo importante. Entonces, acá la inversión es menor, pero el costo operativo va a ser mayor. Y al final del día, el costo operativo es lo que hace que estos equipos y otros anden o no anden.
Bueno, esta es la máquina desarrollada por la Kansas State University, ahí esta es la estación de Colby, donde la tenían. Esta es una marca, una fábrica que fabrica esta tubería, esta maquinaria, pero la vamos a ver en detalle, que es una maquinaria que lo que hace es enterrar la tubería de goteo. Lo único que la desarrollaron en conjunto con ellos, ¿no? Con la universidad junto con el fabricante de tubería. Bueno, con el fabricante de maquinaria. Entonces, bueno, acá hay un secreto para realizar, que es, yo necesito que la tubería vaya entrando por este tubo, o sea, acá arriba hay un rollo, que es este que ustedes miraban acá van los rollos de tubería de goteo, y eso va a tener que entrar, y de alguna manera, yo necesito con estos timones, los llamamos, que son una especie de subsoladores, que esto vaya avanzando y que vaya dejando que la tubería se desenrolle por detrás sin tirarla, sin estirarla. Las tuberías de riego por goteo no están diseñadas para una resistencia a la tracción. Están diseñadas para funcionar con determinada presión de agua, pero no para tracción. Entonces yo simplemente cuando pongo estas tuberías agarro la punta para sostenerla, pero después es como que la máquina va avanzando y va generando el sitio por el cual la tubería se va desenrollando. Pero no debo tirarla la tubería, no hay que tironearla, no es la idea. Eso es una cosa que no hay que hacer porque al estirarse la tubería se daña la parte de los goteros y después tengo daños terribles. Entonces, esto va clavándose y la tubería de goteo va cayendo libremente mientras la máquina avanza y la máquina queda depositada acá, pero nadie tira nada, simplemente se desenrolla la tubería lentamente en el espacio que le va generando el timón. Bueno, acá tengo a ver si puedo hacer funcionar el video. Y esto es una máquina que desarrollamos aquí en el Chaco, y bueno, la hemos empleado para estos fines. A ver, ahí va. Ahí se ve la tubería negra con las cintitas celestes, con las líneas celestes. Ahí se ve la tubería. Así funciona, esa tubería queda puesta ahí en el fondo de la tubería. No tiene que generar ningún estiramiento ni nada. Después las máquinas son todas inspiraciones de estas de Estados Unidos, con toda la sabiduría de los fabricantes locales de maquinaria, que si hay algo que tenemos en el país son gente con una capacidad enorme de hacer maquinaria agrícola y bueno, lo hacen para esto. Bueno, también el riego por goteo subterráneo puede ser utilizado, por ejemplo, en este caso es en Olivos, me tocó estar justo ahí en las alturas del Golán visitando cuando instalaban esta tubería. Esto es ahí en el límite justo entre Siria e Israel, en el límite, y acá estaban instalando esta tubería para que vean una máquina, yo no la conocía, que sirve para poner tubería lateralmente. Bueno, esto se los muestro porque el riego por goteo subterráneo, como dijimos, que ahorra agua. En todos los lugares donde ustedes piensen que se puede ahorrar agua, por ahí el costo de instalación de esto va contra el costo contra el costo del metro cúbico de agua, ¿no? Entonces, en lugares donde el costo del metro cúbico de agua es importante, esto es una herramienta que aporta mucho. Más aún para lo siguiente, acá en la zona que está
en la foto prácticamente casi todo el agua de riego de Israel es agua de reuso, es Residual. agua que tiene, perdón, Javier. Agua residual, justamente eso, digamos, porque como no tiene que estar en contacto con el ser humano, muchas veces se utiliza esta técnica para que quede el agua puesta directamente en las raíces y que no llegue a la superficie. Claro, entonces, pues de hecho, uno con todos los programas de riego que tienen en Israel, cualquiera que uno vea de cualquier universidad, uno lo que ve que el reuso de aguas es uno de los grandes capítulos, porque la idea es que se riegue con agua que ya de alguna manera fue empleada para bebida y tratada, y, y bueno, y qué mejor que enterrarla, porque de hecho esa agua no debe estar en contacto con los cultivos que consumimos en fresco. Entonces, qué mejor que enterrarla directamente y de paso ahorrar agua. Inclusive Bueno, toda la conducción principal en aguas recicladas se pinta de color violeta para identificar que esa conducción conduce a agua que no es apta para ser consumida. así es. Bueno, acá está lo que le mencionaba de la profundidad de instalación y la tubería de goteo. Yo le diría que, bueno, esto, obviamente, si alguien lo quiere hacer para cultivos extensivos en Argentina, donde básicamente no hay labranzas, es una cuestión, pero esto no es exclusivamente para nuestro país, digamos, y cada uno puede trabajar en el lugar que sea, donde esté la siembra directa tenga más o menos desarrollo. Y, y bueno, y también es muy importante para los lugares donde hacen riego deficitario, por ejemplo en España, que al haber poca agua hacen riego deficitario y se hace una combinación entre el riego deficitario, tratando de buscar esa dosis de agua que permite un rendimiento razonable, y con riego por goteo en frutales. Entonces se combina el riego deficitario, que es un riego que claramente da menos que la evapotranspiración del cultivo, se lo da con riego por goteo, lógicamente, se lo da con 2 líneas de riego por goteo por fila de plantas y se riega alternado. Entonces se riega un riego a la derecha del cultivo y un riego a la izquierda. Entonces, cuando habíamos dicho, según la experiencia de Black de 1966, que no se podía restringir mucho el volumen de suelo mojado, ¿cómo se hace el riego deficitario? No solamente riego menos el cultivo, sino que riego una vez a la derecha y una vez a la izquierda. Si aparte lo hago enterrado, combino algo más. Bueno, estos son ya aplicaciones que después podemos ver más en detalle. Bueno, hay que tener en cuenta que al mojar menos suelo, tengo menos volumen de suelo y menos nutrientes en ese volumen de suelo, porque obviamente no estoy utilizando todo el suelo, sino una parte. Así que acá hay que tener cuidado con la cuestión nutricional. Esto ya lo vimos, quería simplemente mostrarle, son 2 calidades de agua en un mismo sitio. Entonces, cuando filtramos el agua para estos equipos, resulta que voy en agosto y me encuentro con agua de esta calidad, y me voy en otro momento del año y voy a tener ese mismo curso de agua. Fíjense ustedes, ahí estoy en el invierno, ya lo vimos en la clase pasada esto, se ve por la vegetación, limpiaron el canal, el agua está recontra clara y todo está bien, pero me voy a este otro caso, que eran los 2 videos en uno solo, una represa llenándose de agua en 2 momentos del año, la misma tubería, el mismo lugar, todo lo mismo. Esa es una calidad de agua y esta es otra. Y acuérdense que acá enterramos tubería de goteo, que si quiero que me dure muchos años, es fundamental, entonces, tener todas las precauciones. Eso es el río Bermejo, lo que se ve ahí, lo que está a la derecha es Bolivia. Tengo que tener todas las precauciones del caso de manera tal de filtrar el agua. Y no tengamos presente, nosotros vamos en invierno, por ahí nos encontramos con una calidad, tengamos en cuenta cómo evoluciona la calidad a través del año. Bueno, obviamente cuando una tubería de goteo enterrada se rompe, se corta, por el motivo que fuere, repararla realmente una tubería en profundidad, un cuchillo filoso, uno lo corta y pone un conector doble, que ir a buscar en profundidad una tubería. Así que esto es una limitante. Bueno, acá le había mencionado lo del contador lo del contador volumétrico para poder enredar el agua. Estos son muy simples de emplear. Uno dice, ¿cómo hago para medir con esto? Es bien fácil. Yo mido en lugar de 3.600 segundos, mido el volumen acumulado en 36 segundos,
le agrego los ceros en cuestión y en un rato sé cuál es el caudal que está regando mi equipo. Esto es un caudalímetro puesto a la salida de un cabezal principal, me controlar el agua que riega, así que es muy simple medir. Ahí tengo las unidades, el odómetro de arriba, fíjense el grande de arriba, el que dice 8 es por 10, o sea, uno dice, ¿cuánta agua hay ahí? Hay 70, casi 80, pero hay 70, cuando uno dice, bueno, y hay 70, si después me vengo acá, perdón que pongo el puntero para aprender a leerlos. Entonces esto está cerca de 80, pero no es 80, es 77, 77,7 metros cúbicos. Entonces, si hago circular, hago andar esto 36 segundos, teniendo en cuenta cuánto significa esta ruedita, esa vuelta entera, en 2 minutos saco el caudal. Es muy simple. Cualquier cosa les queda el video para controlarlo. Bueno, habíamos dicho que la intrusión de raíces era un problema. La madre para la solución de los sistemas, para evitar la intrusión de raíces, son las válvulas que vimos en el práctico anterior. Acá tengo solo una. Ideales son las de triple efecto. ¿Qué hacen las de triple efecto? Dejan salir aire, dejan entrar aire para evitar el vacío y a la vez dejan que cuando hay una bolita acá adentro, cuando tengo pequeñas burbujas de aire en el sistema, la bolita se mueva, se mueva, se mueva y permita que vayan saliendo esas pequeñas burbujas. Obviamente después están otros elementos como manómetros, controladores en este caso de conductividad y unos similares de pH. Y bueno, y siempre estas válvulas que son las que permiten las aperturas y cierres de las válvulas hidráulicas. Bueno, otro cultivo para regar con gran éxito con riego por goteo subterráneo es la alfalfa, ¿no? Es un cultivo que tiene se manifiesta de manera notable con riego por goteo subterráneo. Y algunas limitantes que tenemos que ver, esa foto, cuando saqué esta foto, digo, bueno, a ver cómo está la válvula que está acá adentro, saqué la tapa y me encontré con este amigo acá. Esto, evidentemente, todo lo que es ROE para los equipos de riego son enemigos, entonces, bueno, cuando uno dice el tema de la fauna, es un tema para con los equipos de riego, y estos son daños que son casi inevitables, ¿no? Así que, bueno, y bueno, acá hay esto es una exposición simplemente en la que estábamos haciendo unas demostraciones y poníamos laterales de goteo a distintas distancias, porque fíjense ustedes, yo tengo para alfalfa o a 1,5 metros, 90 centímetros según el suelo. La gran diferencia de costo entre los distintos sistemas de riego localizados, definida la cantidad de agua que deben proveer, es la distancia entre líneas de goteo, ¿no? Entonces, eso implica más metros de tubería de goteo por hectárea o menos, y ahí está el costo, de manera tal que eso es un elemento central tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, un tema muy importante, tomando acá lo que dice el doctor Prieto siempre, ¿no? Los equipos de riego requieren recursos humanos calificados. Por eso el último libro que le voy a mostrar de la bibliografía creo que resume bien lo que quiero decir en esta diapositiva. Esa es la diapositiva 222, lo vemos ahí. Hace falta recursos humanos calificados. No se puede manejar estos sistemas sin gente capacitada, si no, no se sabe ni qué se está haciendo, ¿no? ¿Qué limitantes tenemos? Bueno, en Kansas tienen 25 años de experiencia. En el país habrá unos 10, 12 años de experiencia a nivel experimental y algunas experiencias que se van sumando, pero no es algo que esté difundido masivamente, con lo cual es un tema, el tema del diseño, de la operación y el mantenimiento de estos sistemas, ¿no? Una gran fortaleza del sistema es que esto no es como un pivot central, que vos comprás un primer tramo de un pivot central y, como les explicó Javier, claro, lo que riega ese primer tramo es muy poco y los sucesivos tramos suman superficie. Acá no ocurre así. Yo puedo ir agregando, la hectárea que pongo es la hectárea que pago, más allá de que esté pagando un costo de infraestructura en la bomba o en la perforación. Entonces, esto lo que permite es ir creciendo con la inversión a medida que el cultivo muestra sus resultados, que en una diapositiva vamos a ver cuál es. Bueno, acá hay una cuestión con cuando voy a tomar estas muestras de suelo, hay una diapositiva más adelante que lo muestra mejor, donde tomo una muestra del suelo, el que está acostumbrado a trabajar con lo que aprendemos en edafología, de ver la humedad al tacto, uno dice, bueno, acá tengo humedad y en este otro costado tengo otra, ¿con cuál me manejo? Eso es una limitante del sistema, ¿no? Bueno, todos estos problemas que fuimos mencionando, también hubo soluciones que permitieron en algunas áreas que la superficie se aumentara de manera notable, ¿no?
Habíamos dicho que hay una mayor eficiencia, obviamente, en el uso del agua, porque evito la evaporación, obviamente voy a evitar el escurrimiento, y si manejo bien el sistema, el modo en el que aplico el agua, voy a evitar percolación profunda si controlo las láminas que aplico, ¿no? Entonces, evidentemente, esto es una gran herramienta para manejar adecuadamente el agua. Bueno, hay menores riesgos de emplear agua con problemas de calidad. Recién mencionamos lo del agua de reuso. Dentro de un rato supongo que vendrá la diapositiva del tema de salinidad del agua, pero obviamente, como acá también puedo regar más seguido, aquí está, entonces puedo manejar mejor el potencial de agua del suelo. No es que yo tenga un turno de riego cada 15 o 20 días. Acá puedo regar si quiero diariamente, porque está todo el equipo fijo, así que es muy fácil regar todas las veces que quiera, muy simple. Es casi lo mismo regar las veces, 5 veces por día, 2 veces por semana o una vez lo mismo. Si el sistema está automatizado, es muy, muy simple. Bueno, obviamente al no mojar las plantas, para muchos cultivos, no mojar las plantas y solo ocuparme de poner el agua en la zona radicular, colabora enormemente con su sanidad, eso está muy comprobado. Al no mojar todo el suelo, mejora el control de malezas. Favorece la realización de cultivos sucesivos, porque no es que acá tengo un equipo de riego y tengo el equipo de riego puesto en el campo. Yo termino con un cultivo y como el equipo está enterrado, puedo empezar rápidamente con otro cultivo sin tener que esperar absolutamente nada. Así que cualquier cultivo que querramos hacer sucesivamente, desde el punto de vista del riego, no tiene ninguna limitación. Obviamente tampoco interfiero con ninguna aplicación de fitosanitarios. El que quiera las aplicaciones que haya que hacerlas, se las hace sin ningún inconveniente y el equipo va a estar regando en profundidad sin que ni me entere. Bueno, obviamente una gran ventaja es que el costo energético es muy bajo en estos equipos, porque los emisores, los goteros, funcionan con presiones de medio kilo de presión, 6 metros de columna de agua, 4 metros de columna de agua. Entonces estamos hablando de presiones muy, 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 muy bajas, y eso lleva de manera directa, ¿se acuerdan de la fórmula de potencia hidráulica, que era el caudal por la altura manométrica total dinámica dividido 270? En el caso que la potencia fuera en CB, el caudal en metros cúbicos hora y la altura manométrica total dinámica en metros de columna de agua. Y evidentemente, si esa altura manométrica total dinámica es baja porque la presión requerida, que era uno de los 3 componentes del HMDT, que era la presión requerida, las diferencias de cota entre el pelo de agua y el punto de descarga, y la sumatoria de pérdidas de carga. Esta presión requerida es muy baja, eso es una ventaja. Igual tengamos en cuenta que esta es la presión requerida del gotero, no del equipo. El equipo va a requerir más. Bueno, tiene menores riesgos de vandalismo. Piensen que los equipos de riego por microaspersión en el país se dejaron de usar prácticamente por el tema del vandalismo. Era imposible tener equipos de riego por microaspersión porque desaparecían los microaspersores. Entonces el tema del vandalismo es un tema importante. Esto está todo enterrado, ese problema no lo tendría. Bueno, esto es una fortaleza y una debilidad, ¿no? Porque el hecho de que esté enterrado, no tengo daños superficiales, pero puedo tener, como dijimos, daños de otro tipo enterrado que tienen su costo sacarlo y resolverlos. Bueno, esto es una gran ventaja del sistema, que se adapta a diferentes formas de lotes, accidentes topográficos. Con esto riego literalmente el área que quiera, la que no quiero no la riego, riego exactamente lo que deseo. Obviamente los periodos de amortización son prolongados, por eso le mostré el equipo de Freddy Lam con 25 años, o sea que el costo es muy bajo de estos sistemas en los casos en que puedo amortizarlo de manera prolongada. Bueno, esto es una experiencia hecha con cártamo, se lo muestro esto porque uno ve acá el cártamo sembrado y fue hecho cártamo con siembra directa, con el sistema de riego por goteo enterrado. Esto es en invierno, lógicamente, y uno lo mira y ve que cómo estaban haciendo en el medio del lote, o sea que los cultivos que puedo aplicar que puedo emplear son muchísimos. Cuando hablábamos del riesgo de intrusión de raíces, esta es la foto de la intrusión de raíces. Acá ven las raíces dentro de los goteros. Por lo tanto, esos sistemas que vimos en los videos de la clase anterior, donde se cerraba el gotero al terminar de salir agua y evitaban succión, son fundamentales para no dañar goteros. Otra cuestión importante es la tubería que es aplastada por raíces, en este caso porque las raíces crecen, aplastan la tubería y no pasa más el agua. O sea que ¿dónde pongo la tubería de goteo en un cultivo
Habíamos mostrado el olivo y habíamos dicho sirve para otros frutales. Por ejemplo, en un duraznero, acá tienen un temita importante. Bueno, acá estaba, esto ya lo vimos, los mecanismos con los goteros antidrenantes para que no se vacíen, los antisifón, con idea de evitar todos estos problemas que se dan en los equipos estos. Acá le dejé, les voy a dejar una lista de insectos cavadores y un tema importante, ¿cuál es la profundidad a la que viven estos insectos y a la vez cuáles son las texturas del suelo donde se encuentra mejor y qué hábitos prefieren, qué hábitats prefieren, con lo cual podemos identificar qué es lo que hay en el campo que voy a poner este equipo y saber con qué amigos, entre comillas, me voy a encontrar. Bueno, esto es una diapositiva muy importante. Cuando nosotros calculamos la sección de una tubería, obviamente hablamos de la tubería cilíndrica o ovalada, pero en función de cómo se comprima, en función de cómo se pueda comprimir, lo que voy a tener es que voy a tener la tubería con una sección enormemente menor. Entonces yo digo, si yo tengo, vamos al caso extremo, si yo tengo la tubería totalmente chata porque tengo un suelo muy arcilloso que dejó la tubería plana y cuando voy a regar la tubería no logro que la presión del agua abra esa tubería, ¿cuánta agua va a pasar? Cero. Entonces es muy importante cuando decidimos el espesor de pared de tubería a instalar, ver qué tipo de suelo tenemos y una cosa muy importante como recomendación, así como les dije lo de la siembra directa y el no riego para generar germinación, la tercera muy importante e imprescindible de tener presente es estos equipos deben funcionar regularmente, tenga cultivo o no tenga cultivo, deben funcionar regularmente porque si no los daños son múltiples. Entonces, si yo no voy a regar porque es una época húmeda, porque no tengo cultivo, por lo que sea, unos minutos de riego voy a tener que dar periódicamente. Cuando le mencionaba el efecto caldera o chimenea, esta es la foto, aquí se ve, esto es lo que termina quedando. ¿Esto es fruto de qué? De que el caudal del gotero elegido es mayor del que debería tener por el suelo con el que tengo. Bueno, obviamente acá hay una combinación entre una alta frecuencia de riego por goteo, una media frecuencia de sistemas convencionales y la cantidad de fertilizante inyectado. Es muy importante ver esa combinación que puedo tener para tener presente, perdón si está sumando ahí, para tener presente que el efecto del riego por goteo siempre tiene que tener de la mano el tema de fertilización, que yo no estoy sumando ahora a las diapositivas porque ya lo presentamos en la diapositiva anterior, pero en la clase anterior, pero obviamente todo lo que vimos de fertirriego en la clase anterior es imprescindible para esta, simplemente lo que vimos de filtrado, fertirrigación, válvulas hidráulicas y algunos aspectos generales no los incluyo acá por razones de tiempo. Bueno, acá vemos esto que les mencionaba del tipo de suelo. Este color implica una humedad y este implica otro, y los suelos son los mismos, entonces es muy difícil ver eso. Ya casi para terminar, uno dice, ¿qué ventaja tengo yo con riego por goteo? Estos datos son de Manfredi, junto con la gente de Manfredi estamos preparando una publicación comparando estas cuestiones y con datos de ellos, con la autorización de ellos y algún tema de huella hídrica nuestro, que es nuestra línea de investigación de muchos en la cátedra. Fíjense esta secuencia de riego. Tengo 2.400 kilos en secano y con riego por goteo enterrado 5.000. Tengo 6.300 de maíz, 9.600. 3.100 de soja, 4.000. Otra secuencia que implica otro tratamiento de riego, 2.000 a 4.500. 2.300 a 3.000. 7.900 a 12.000. Entonces, estos sistemas lo que logran es más estabilidad en el tiempo, pero aparte mayores rendimientos. Un mundo son 7.900 kilos de maíz y otro mundo son 12.000. Obviamente alguien me tiene que decir, bueno, los equipos de riego ¿cuánto valen? Valen en dólares oficiales y los granos valen en los dólares luego de retenciones. Eso perturba un poco los análisis, pero no hay duda que yo creo que el riego por goteo enterrado como herramienta de riego complementario para dar los milímetros indispensables y no más, pensando en cuestiones ambientales y en los demás usos del agua que deben ser contemplados, es una gran herramienta. Bueno, me queda acá mostrarles eso, este libro de Freddy Lam, que si alguien me dice, mira, me interesa el tema de el riego, el microriego para producción de cultivos, este es un libro
que no puede faltar, de Freddy Lam. Y este es otro, Trickle Irrigation, es goteo de microaspersión. Y acá hay un título que nosotros tomamos para una propuesta que estamos presentando como para ofrecer algún curso posterior al grado, que incluye esto, el diseño y la operación, porque el diseño, operación y mantenimiento es el corazón de los equipos de riego, porque si no me quedo nada más con el diseño o en la instalación. Si nosotros eso no lo sabemos operar y no lo sabemos mantener, no llegamos a ningún lado. Esto está escrito en este lugar por Nakayama y Fuchs, y acá está por Freddy Lam, que me parece que por lo menos yo le tengo una gran admiración porque es un verdadero pionero. Y hay una compañera de ustedes que está haciendo su doctorado allá estos días, llegó hace un tiempo. Y bueno, me parece es realmente una bibliografía recomendable. Así que, bueno, con algún minuto, con 7 minutos de demora, vamos a hacer un intervalo, que son las 14:07, así el ingeniero Salgado y Romay pueden seguir con la segunda parte. Seguimos, son 14:07, seguimos 14:15. Dale. Muy bien, gracias. De acuerdo, Alejandro, ok. Voy a cortar la grabación. Sí.